esposa escapó de su marido y encontró trabajo en una mansión, pero una conversación en otro idioma lo cambió todo. El aire gélido de la madrugada calaba hasta los huesos. Isabel corría por las calles empedradas de un pequeño pueblo, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Llevaba una pequeña maleta de tela, apenas lo necesario para sobrevivir unos días, un par de mudas de ropa, un peine viejo y una foto desgastada de su madre. Las luces de los faroles parpadeaban, proyectando sombras que parecían seguirla a cada paso. El eco de sus pasos resonaba como un latido ensordecedor. «Corre, Isabel. No mires atrás», se repetía mentalmente, como un mantra. Había tomado la decisión de escapar después de años de sufrir bajo el yugo de Héctor, su esposo. La violencia que él ejercía no se limitaba a los golpes físicos, sino que también la había reducido emocionalmente a un cascarón vacío. La última noche, mientras él dormía profundamente, Isabel había salido descalza, sosteniendo su maleta con firmeza y conteniendo el llanto para no despertarlo. Cuando llegó a la estación de tren, la desesperación la invadió. No sabía a dónde ir. Solo quería huir lo más lejos posible, donde Héctor no pudiera encontrarla. El frío mordía sus manos, y su cuerpo comenzaba a temblar por la fatiga y el miedo acumulado. Sin embargo, en el andén, un viejo reloj marcaba las 4:45 de la mañana, anunciando la llegada de un tren hacia una ciudad desconocida. Isabel compró un boleto con el poco dinero que llevaba y se sentó en un banco, esperando el primer rayo de luz. Apenas el tren llegó, el ruido del motor y el vapor de las ruedas la sobresaltaron. Subió apresurada, buscando un asiento junto a la ventana. Allí, al fin, dejó escapar un suspiro de alivio. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, en silencio, mientras el paisaje se desdibujaba con la velocidad del tren. «Estoy viva», murmuró, aunque la voz de su mente le advertía que Héctor no descansaría hasta encontrarla. Horas después, el cansancio la venció. Su cuerpo ya no podía más, y cayó en un sueño intranquilo. Cuando despertó, se encontraba en otra estación, desconocida y abarrotada de gente. Salió tambaleándose del tren, pero al dar unos pasos, sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo, inconsciente. Cuando abrió los ojos, un techo alto de madera y vigas blancas la recibió. Isabel sintió el suave calor de una manta sobre su cuerpo. Intentó levantarse, pero el mareo la obligó a permanecer acostada. En ese momento, una voz masculina, profunda y tranquila, se hizo presente. «No te esfuerces. Descansa. Estabas muy débil cuando te encontré». Frente a ella, un hombre de unos 40 años, con ojos cálidos y una barba perfectamente recortada, sostenía una taza de té. Su nombre era Emiliano. Había pasado por la estación para recoger un envío de alimentos para sus caballos cuando la vio desmayada en el suelo. Su primera reacción fue llevarla a su hogar, una mansión rústica y elegante a las afueras de la ciudad. «¿Quién eres?», preguntó Isabel con voz entrecortada, mientras trataba de interpretar sus intenciones. «Mi nombre es Emiliano. Vivo aquí cerca. Cuando te vi en la estación, no podía dejarte ahí. Parecías necesitar ayuda». Isabel no podía confiar en nadie. Sin embargo, la amabilidad de Emiliano no parecía fingida. Durante los siguientes días, él respetó su silencio, sin hacer preguntas incómodas. Poco a poco, Isabel comenzó a sentirse más segura. Emiliano le ofreció quedarse un tiempo en la mansión, trabajando como empleada doméstica mientras se recuperaba. La necesidad la obligó a aceptar. El trabajo no era fácil, pero Isabel encontró en las tareas diarias una manera de mantenerse ocupada y olvidar, aunque fuera por momentos, las cicatrices de su pasado. La mansión era impresionante, grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol, iluminando los muebles antiguos y los retratos familiares en las paredes. Emiliano vivía con su hijo, Santiago, un joven carismático que estudiaba en la ciudad, pero que pasaba los fines de semana en casa. Desde el primer día, Santiago mostró interés por Isabel. A menudo la encontraba en la cocina, tratando de aprender las recetas locales, o en el jardín, podando las rosas. Su trato era amable, pero Isabel mantenía la distancia.
Había jurado no volver a confiar en ningún hombre. Es mejor así, se decía, aunque las palabras de Santiago le parecían sinceras. Una noche, mientras Emiliano y un amigo conversaban en el despacho, Isabel pasaba cerca con una bandeja. Las palabras en un idioma extranjero captaron su atención. No entendía lo que decían, pero algo en el tono de la conversación le resultó intrigante. Se quedó escuchando detrás de la puerta por un momento antes de decidir marcharse. Era una mujer agradecida, pero también tenía sus propios demonios y no podía permitirse involucrarse en problemas ajenos. El amanecer trajo consigo una calma inusual. Isabel se levantó temprano, como ya era su costumbre, y se dispuso a empezar el día con las tareas que Emiliano le había asignado. La mansión, aunque tranquila, tenía una energía que la mantenía alerta. Las habitaciones eran espaciosas, con techos altos y decoradas con un estilo rústico, pero elegante. Las cortinas de lino ondeaban suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, llenando el aire con el aroma de los jardines exteriores. Isabel, sin embargo, no lograba disfrutar del ambiente. Había un peso invisible en su pecho que la seguía desde el día de su huida. Mientras barría el corredor principal, sus pensamientos viajaron al pasado, hacia los días oscuros con Héctor. Recordó las veces en que él llegaba tarde, con olor a licor y perfume barato, y el pánico que sentía al escuchar el ruido de las llaves en la cerradura. La primera bofetada había sido un choque de realidad. Ella, una mujer llena de sueños, había quedado atrapada en un matrimonio que le robó todo, desde su libertad hasta su identidad. Era como si su vida anterior hubiera pertenecido a otra persona. El sonido de una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Emiliano, vestido con una camisa blanca arremangada y jeans que resaltaban su porte firme pero sencillo, apareció al final del pasillo. «Buenos días, Isabel. Espero que hayas descansado bien». Isabel forzó una sonrisa. No era capaz de confiar completamente en él, aunque sus ojos transmitían sinceridad. «Sí, gracias, señor Emiliano. Ya terminé de barrer el corredor. Por favor, llámame Emiliano. No quiero que sientas que aquí hay jerarquías». La amabilidad en su tono la desarmó. Desde su llegada, Emiliano se había mostrado respetuoso y considerado, algo que Isabel no estaba acostumbrada a recibir de ningún hombre. Sin embargo, la desconfianza seguía siendo su escudo. Durante los días siguientes, Isabel se dedicó a su trabajo con diligencia, tratando de mantener su mente ocupada. Ayudaba en la cocina, limpiaba los establos y se encargaba de los pequeños arreglos que la casa requería. En las noches, cuando todo quedaba en silencio, se sentaba junto a la ventana de su pequeña habitación y observaba las estrellas, preguntándose si algún día podría sentirse verdaderamente libre. Santiago, el hijo de Emiliano, regresó de la ciudad un viernes por la tarde. Su llegada fue anunciada por el rugido de una camioneta que se detuvo frente a la mansión. Isabel observó desde la ventana como un joven de cabello desordenado y sonrisa despreocupada bajaba del vehículo. Aunque parecía seguro de sí mismo, había una calidez en su mirada que inmediatamente llamó la atención de Isabel. «Papá, estoy en casa», dijo Santiago al entrar al vestíbulo, su voz llena de energía. Emiliano salió de su despacho para recibirlo con un abrazo. Isabel, quien había estado en la cocina, trató de evitar ser vista, pero Santiago la notó de inmediato. «¿Y tú quién eres?», preguntó con curiosidad, acercándose a ella. «Soy Isabel. Trabajo aquí», respondió, bajando la mirada. «Pues bienvenida. Cualquier cosa que necesites, no dudes en pedírmelo», dijo Santiago, con una sonrisa que parecía sincera. El tono amistoso de Santiago hizo que Isabel se sintiera un poco más cómoda, aunque todavía se mantenía cautelosa. A medida que los días pasaban, Santiago comenzó a buscar excusas para cruzarse con ella, le pedía ayuda con tareas sencillas o simplemente iniciaba conversaciones casuales mientras ella trabajaba. Isabel notaba su interés, pero no sabía cómo manejarlo. Había cerrado su corazón a cualquier posibilidad de amor o cercanía, temerosa de repetir los errores del pasado. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Isabel se topó con Santiago, quien llevaba en las manos una caja de herramientas.
Voy a arreglar el cobertizo. ¿Quieres acompañarme? Preguntó, con un tono despreocupado. Isabel dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Mientras caminaban hacia el cobertizo, Santiago comenzó a hablar sobre su vida en la ciudad, sus estudios y sus sueños de viajar por el mundo. Isabel lo escuchaba en silencio, sorprendida por la ligereza con la que él veía la vida. ¿Y tú? ¿Qué sueños tienes? Preguntó de repente, mirándola fijamente. La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no pensaba en sus propios sueños que no supo qué responder. No lo sé. Supongo que, solo quiero estar en paz, respondió finalmente, con un hilo de voz. Santiago asintió, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. Mientras tanto, Emiliano comenzó a notar la tristeza persistente en los ojos de Isabel. Una noche, después de la cena, decidió hablar con ella. Isabel, no quiero ser entrometido, pero quiero que sepas que aquí estás a salvo. Nadie te va a lastimar. Las palabras de Emiliano tocaron una fibra sensible en Isabel. Aunque quería confiar en él, había aprendido que la seguridad era algo frágil. Gracias, Emiliano. Aprecio mucho lo que han hecho por mí, respondió, tratando de contener las lágrimas. Esa misma noche, Isabel soñó con Héctor. En su sueño, él la encontraba y la arrastraba de regreso a su casa, gritándole que nunca escaparía de él. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. Su habitación estaba en penumbras, pero el terror seguía presente. Nunca estaré completamente a salvo, pensó, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en la cocina, Isabel escuchó una conversación entre Emiliano y un amigo en el despacho. Las palabras eran desconocidas para ella, un idioma que no entendía, pero el tono era serio. Se acercó sigilosamente y se quedó escuchando por unos minutos. Aunque no entendió lo que decían, sintió que algo importante estaba ocurriendo. Decidió alejarse antes de que alguien la descubriera. Ese mismo día, Emiliano salió de la casa sin dar explicaciones, dejando a Isabel con una sensación de incertidumbre. Algo en su interior le decía que la mansión, aunque parecía un refugio seguro, también guardaba sus propios secretos. El sol del mediodía se filtraba por los grandes ventanales de la mansión, iluminando el comedor con una calidez engañosa. Isabel terminaba de organizar la mesa para el almuerzo cuando escuchó el sonido de la camioneta de Emiliano deteniéndose frente a la casa. Se secó las manos en el delantal y miró por la ventana, observando cómo Emiliano bajaba con el rostro tenso. El contraste con su habitual serenidad era evidente. Isabel sintió una punzada de preocupación, pero no hizo preguntas. Su lugar en la casa, aunque seguro, seguía siendo frágil. La tarde transcurrió con una calma superficial. Emiliano permaneció en su despacho durante horas, aparentemente ocupado con papeles y llamadas telefónicas. Santiago, por su parte, intentó convencer a Isabel de acompañarlo a cabalgar, pero ella se negó con cortesía. Prefería no salir de la mansión. Cada vez que pensaba en estar fuera de esos muros, una sombra de temor la invadía. El mundo exterior era sinónimo de peligro, de Héctor, de todo lo que había dejado atrás. Por la noche, la casa adquirió un aire de inquietud. Los silencios se hicieron más largos, las sombras más densas. Isabel se encontraba en la cocina cuando escuchó nuevamente aquel idioma extraño. Esta vez provenía del despacho, donde Emiliano hablaba con alguien por teléfono. Intrigada, se acercó sigilosamente y se detuvo junto a la puerta entreabierta. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono de Emiliano era grave, casi desesperado. La conversación terminó abruptamente, y el sonido de una silla arrastrándose indicó que Emiliano estaba a punto de salir. Isabel retrocedió rápidamente, regresando a la cocina antes de ser descubierta. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Emiliano resonaban en su mente, mezclándose con sus propios miedos. Los recuerdos de Héctor eran un espectro constante en su vida. Cerró los ojos, pero en su interior libraba una batalla entre la gratitud hacia Emiliano y la creciente sospecha de que él también ocultaba algo. A la mañana siguiente, la tensión no había disminuido. Durante el desayuno,
Emiliano intentó mantener una conversación casual con Isabel y Santiago, pero su mirada se perdía en puntos lejanos, como si su mente estuviera en otro lugar. Santiago lo notó y, con su habitual franqueza, no dudó en preguntarle: «Papá, ¿está todo bien? ¿Te ves preocupado?». Emiliano negó con la cabeza, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Nada de qué preocuparse. Son solo asuntos del rancho». Santiago no insistió, pero Isabel sintió que había más de lo que Emiliano estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, no era su lugar cuestionarlo. Decidió concentrarse en sus tareas, esperando que el día transcurriera sin más sobresaltos. Mientras limpiaba una de las habitaciones del segundo piso, encontró una caja de madera debajo de la cama. La curiosidad la venció, y, tras asegurarse de que nadie la veía, la abrió. Dentro había documentos en un idioma que no entendía, junto con un pasaporte extranjero y varias fotografías de Emiliano junto a hombres desconocidos. En las imágenes, Emiliano vestía trajes elegantes, muy diferentes a su estilo sencillo en el rancho. Una sensación de intriga y alarma recorrió a Isabel. ¿Quién era realmente Emiliano? Antes de que pudiera procesar lo que había encontrado, el sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Cerró la caja rápidamente y la devolvió a su lugar, intentando aparentar normalidad cuando Emiliano apareció en la puerta. ¿Todo bien aquí?, preguntó, con una leve sonrisa. Sí, señor Emiliano. Solo estaba terminando de limpiar. Emiliano asintió, pero sus ojos parecían leer más allá de sus palabras. Isabel se sintió como una niña atrapada en una travesura, y su corazón latía con fuerza mientras él se alejaba. Esa noche, Santiago insistió en que Isabel cenara con ellos en el comedor principal. Al principio, ella se resistió, pero la amabilidad persistente de Santiago la convenció. Durante la cena, el ambiente fue más relajado. Santiago relató historias de la ciudad, haciendo reír a su padre y, por primera vez, a Isabel. La risa se sintió extraña en sus labios, como si fuera un acto que había olvidado cómo realizar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al final de la cena, mientras Emiliano y Santiago conversaban animadamente, el teléfono sonó. Emiliano se levantó para contestar, y su rostro cambió al instante al escuchar la voz al otro lado de la línea. Sin decir una palabra, se disculpó y salió del comedor, dejando a Santiago e Isabel solos. «Mi papá está raro últimamente», comentó Santiago, mientras jugaba con su tenedor. «No sé qué está pasando, pero algo no anda bien». Isabel no respondió, aunque compartía el sentimiento. Decidió no decirle nada sobre la caja que había encontrado. Era un secreto que no estaba preparada para compartir. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, se encontró con Emiliano. Sus ojos estaban llenos de preocupación y su tono fue más serio de lo habitual. «Isabel, ¿podemos hablar?». Ella asintió, temiendo lo que él pudiera decirle. Emiliano la condujo al despacho y cerró la puerta detrás de ellos. «Quiero que sepas que aquí estás a salvo. Pase lo que pase, no voy a permitir que nadie te haga daño», dijo, con una intensidad que la dejó sin palabras. Isabel sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué le decía eso ahora? ¿Sabía algo sobre Héctor? Antes de que pudiera preguntar, Emiliano cambió de tema, como si no quisiera profundizar más. «Si alguna vez necesitas algo, no dudes en decírmelo. No importa lo que sea». Isabel asintió, agradecida pero inquieta. La sensación de que Emiliano escondía algo no la abandonaba. Esa noche, los sueños de Isabel fueron perturbadores. En uno de ellos, Héctor la encontraba en la mansión y la arrastraba fuera, mientras Emiliano y Santiago observaban impotentes. Se despertó sobresaltada, con la garganta seca y el corazón latiendo con fuerza. Al mirar por la ventana, vio las luces de un coche alejándose de la propiedad. ¿Quién había salido a esas horas? Al día siguiente, Isabel no pudo evitar sentir que el ambiente en la mansión era diferente. Las miradas de Emiliano eran más cautelosas y Santiago parecía más distante. Isabel continuó con sus tareas, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba a punto de suceder.
La vida en la mansión seguía su curso, pero para Isabel cada día se tornaba más inquietante. La sensación de seguridad que había sentido al llegar comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propios temores y las incógnitas que rodeaban a Emiliano. Sin embargo, en un rincón apartado de la ciudad, en un modesto departamento mal iluminado, Héctor vivía sus propios problemas. Héctor se encontraba sentado en un viejo sofá, con una botella de whisky medio vacía en la mano. Su camisa estaba desabotonada, y su rostro reflejaba el desgaste de noches sin dormir. Frente a él, Lorena, su amante, lo observaba con una mezcla de frustración y desdén. Lorena era una mujer astuta y ambiciosa, de cabello oscuro y ojos penetrantes, que nunca se conformaba con menos de lo que creía merecer. ¿Y qué piensas hacer, Héctor?, preguntó ella, cruzando los brazos. ¿Vas a dejar que esa estúpida se salga con la suya? Héctor bebió un largo trago antes de responder, su voz áspera por el alcohol y la rabia contenida. Isabel no tiene a dónde ir. Tarde o temprano cometerá un error, y la encontraré. Lorena rodó los ojos, cansada de escuchar las mismas palabras una y otra vez. Ella tenía sus propios motivos para querer que Héctor encontrara a Isabel, sabía que la esposa desaparecida representaba una oportunidad para sacar provecho. Había escuchado rumores de que Isabel guardaba un pequeño ahorro que Héctor desconocía, y no iba a permitir que esa fortuna se escapara de sus manos. Deberías moverte ya. No podemos seguir esperando. Si no encuentras a Isabel, todo esto habrá sido en vano, dijo Lorena, con una dureza que rozaba la crueldad. Héctor apretó los dientes, sintiendo cómo su orgullo herido lo consumía. Isabel lo había humillado al huir, y ahora, además de lidiar con los problemas financieros que se acumulaban sobre él, tenía que soportar las constantes exigencias de Lorena. Pero, en el fondo, sabía que tenía razón. Isabel debía pagar por lo que había hecho. Esa misma noche, Héctor tomó su teléfono y llamó a un viejo conocido, alguien con habilidades cuestionables pero útiles para rastrear personas. Con un tono de urgencia, explicó la situación y prometió una buena recompensa por cualquier pista sobre el paradero de Isabel. No importa cuánto tiempo tome, dijo Héctor al final de la llamada. Quiero saber dónde está. Mientras tanto, en la mansión, Isabel no tenía idea de que su pasado estaba cada vez más cerca de alcanzarla. Esa noche, después de cenar, decidió salir al jardín para despejar su mente. La brisa fresca y el susurro de las hojas la ayudaron a calmar su ansiedad, aunque no podía evitar sentirse observada. Miró alrededor, pero todo estaba tranquilo. Las luces de la mansión brillaban en la oscuridad, y el sonido lejano de los caballos en los establos le daba una extraña sensación de compañía. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, pero era Santiago. Él llevaba una chaqueta ligera y una linterna en la mano. ¿Te asusté? Lo siento, dijo, con una sonrisa amable. No, no pasa nada, respondió Isabel, aunque su voz temblaba ligeramente. Pareces preocupada. ¿Te ocurre algo?, preguntó Santiago, acercándose. Isabel dudó por un momento. Había algo en Santiago que le inspiraba confianza, pero al mismo tiempo temía involucrarlo en sus problemas. Solo estoy pensando en muchas cosas, respondió evasivamente. Santiago la observó en silencio durante unos segundos, como si intentara leer lo que ella no decía. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, dijo finalmente, antes de regresar a la mansión. Isabel lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. En el fondo, deseaba poder confiar en alguien, pero sus cicatrices eran demasiado profundas. A la mañana siguiente, Emiliano salió temprano, como había hecho en los últimos días. Isabel aprovechó su ausencia para organizar la casa, pero no podía evitar recordar las fotografías que había encontrado en la caja. Decidió no mencionarlas a nadie, pero su curiosidad seguía creciendo. ¿Por qué Emiliano, un hombre aparentemente sencillo, tenía documentos tan misteriosos? Mientras tanto, Héctor recibió una llamada de su contacto. Aunque la información era vaga, mencionaba a una mujer que coincidía con la descripción de Isabel trabajando en una propiedad fuera de la ciudad.
Héctor sintió una chispa de esperanza y rabia al mismo tiempo. Ordenó a su contacto que confirmara los detalles y le prometió una recompensa adicional si encontraba pruebas contundentes. De vuelta en la mansión, Isabel comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Emiliano. Aunque seguía siendo amable y protector, había momentos en los que parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuchó nuevamente aquella conversación en un idioma extranjero, pero esta vez Emiliano no estaba solo. Otra voz masculina, más fuerte y autoritaria, resonaba desde el despacho. Isabel se acercó sigilosamente, tratando de entender algo, pero las palabras eran incomprensibles. De repente, la puerta se abrió, y Emiliano apareció frente a ella. Su rostro mostraba sorpresa, pero también un leve rastro de desconfianza. ¿Puedo ayudarte en algo, Isabel?, preguntó, con un tono más serio de lo habitual. No, solo iba a buscar un vaso de agua, respondió rápidamente, tratando de parecer tranquila. Emiliano la observó por un momento antes de asentir y cerrar la puerta detrás de él. Isabel regresó a la cocina, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de ella. Algo estaba pasando, algo que podía cambiarlo todo, pero no sabía qué. Esa noche, Isabel tuvo un sueño inquietante. En él, Héctor la encontraba y la confrontaba en la mansión, acusándola de haber destruido su vida. Las palabras de él eran como cuchillos, y ella se sentía impotente, incapaz de defenderse. Se despertó con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas en los ojos. Sabía que, por mucho que intentara huir, su pasado siempre estaría al acecho. Héctor, mientras tanto, comenzaba a preparar su próximo movimiento. Ahora que tenía una pista, estaba decidido a encontrar a Isabel y traerla de vuelta, sin importar el costo. Lorena, por su parte, seguía manipulándolo, asegurándose de que sus propios intereses estuvieran protegidos. La brisa fresca de la mañana recorrió los amplios terrenos de la mansión, trayendo consigo un aroma a hierba mojada. Isabel se encontraba en el jardín, podando las rosas con delicadeza. Era una tarea que le ofrecía un breve escape de sus pensamientos oscuros. Sin embargo, la tranquilidad aparente de esa mañana era solo un espejismo. En su interior, Isabel sentía que algo estaba a punto de romperse. No podía ignorar las señales, el comportamiento extraño de Emiliano, las conversaciones en aquel idioma que no entendía, y la sensación constante de que alguien la vigilaba. Santiago apareció en el jardín con su habitual sonrisa despreocupada, llevando una taza de café en la mano. «Buenos días, Isabel». Su voz tenía un tono jovial que contrastaba con la seriedad del ambiente. «Buenos días, Santiago». Isabel levantó la mirada por un momento antes de regresar a su tarea. Santiago se acercó y se inclinó para observar las rosas. «Siempre he pensado que estas flores son como las personas. Algunas parecen perfectas desde fuera, pero tienen espinas ocultas. Otras, aunque parecen frágiles, son las más resistentes. ¿Qué opinas tú?». La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. Nunca había pensado en las flores de esa manera, pero las palabras de Santiago resonaron en su interior. Ella era como esas flores resistentes, forzada a soportar tormentas sin quebrarse. «Supongo que tienes razón», respondió, sin mirarlo directamente. «¿Y tú qué tipo de rosa eres, Isabel?», preguntó Santiago, su tono ahora más serio. Isabel no supo qué responder. Las palabras de Santiago tenían una extraña manera de atravesar sus defensas, haciéndola sentir vulnerable pero también vista. Antes de que pudiera responder, Emiliano apareció en el jardín, su presencia imponente rompiendo el momento. «Santiago, necesito hablar contigo». Su voz era firme, casi autoritaria. Santiago asintió y, tras dirigirle una última mirada a Isabel, siguió a su padre hacia la casa. Isabel los observó alejarse, sintiendo que algo se estaba gestando entre las paredes de la mansión, algo que pronto saldría a la luz. Más tarde, mientras Isabel limpiaba la sala principal, Emiliano entró con expresión grave. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una especie de determinación. «Isabel, ¿puedo hablar contigo un momento?». Isabel dejó lo que estaba haciendo y asintió.
Emiliano la invitó a sentarse en uno de los sofás y tomó asiento frente a ella. Quiero que sepas que aquí estás a salvo. Pero necesito que me digas si hay algo en tu pasado que pueda ponerte en peligro. Su tono era serio, pero no acusatorio. Las palabras de Emiliano hicieron que el corazón de Isabel comenzara a latir con fuerza. Durante semanas había evitado hablar de su vida anterior, temiendo que hacerlo la volviera aún más vulnerable. Pero la sinceridad en los ojos de Emiliano le dio un poco de valor. Mi pasado no es algo de lo que quiera hablar, señor Emiliano. Solo puedo decirle que estoy huyendo de alguien que me hizo mucho daño. Emiliano asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella había dicho. No voy a insistir. Pero si alguna vez necesitas ayuda, prométeme que me lo dirás. Su voz era firme, pero también llena de una calidez que Isabel no esperaba. Lo prometo, respondió, aunque en el fondo no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La conversación dejó a Isabel con una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, sentía que Emiliano era sincero en su deseo de protegerla. Por otro, temía que su pasado llegara a arruinar no solo su vida, sino también la tranquilidad de la familia que tan generosamente la había acogido. Esa noche, mientras todos dormían, Isabel se sentó junto a la ventana de su habitación. Miró hacia el cielo estrellado, recordando los momentos más oscuros de su vida con Héctor. Cada golpe, cada palabra cruel, había dejado marcas profundas en su alma. Pero ahora, por primera vez en años, sentía una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de sanar. Sin embargo, esa chispa se apagó rápidamente cuando escuchó un ruido extraño fuera de su ventana. Se levantó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza, y se asomó con cautela. La oscuridad del exterior no le permitía ver nada, pero estaba segura de que alguien o algo había estado allí. A la mañana siguiente, Isabel se encontraba distraída mientras trabajaba en la cocina. Santiago notó su nerviosismo y decidió invitarla a dar un paseo por los terrenos. Aunque al principio ella dudó, finalmente aceptó. Durante el paseo, Santiago intentó aliviar la tensión con su habitual sentido del humor, pero pronto se dio cuenta de que Isabel necesitaba algo más que risas. Isabel, sé que no confías fácilmente en las personas, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. No sé qué te pasó, pero no tienes que cargar con eso sola. Las palabras de Santiago tocaron algo profundo en Isabel. Por un momento, sintió la tentación de abrirse, de compartir su dolor. Pero el miedo a ser juzgada o, peor aún, a ponerlo en peligro, la detuvo. Gracias, Santiago. Eso significa mucho para mí. Fue todo lo que pudo decir. Esa tarde, mientras Isabel trabajaba en los establos, Emiliano recibió una llamada urgente. Su expresión se oscureció al escuchar las palabras al otro lado de la línea, y cuando colgó, su semblante era sombrío. Santiago notó el cambio en su padre y decidió confrontarlo. Papá, ¿qué está pasando? ¿Has estado actuando extraño últimamente? Emiliano suspiró profundamente antes de responder. Hay cosas que no puedo explicarte ahora, Santiago. Solo confía en mí. Todo lo que hago es para proteger esta familia. Aunque las palabras de Emiliano eran sinceras, Santiago no pudo evitar sentirse frustrado. La sensación de que algo grave estaba ocurriendo crecía con cada día que pasaba. Por la noche, Isabel volvió a escuchar ruidos extraños fuera de la mansión. Esta vez decidió no ignorarlos y salió al jardín para investigar. La oscuridad la envolvió mientras caminaba, sus pasos resonando en el suelo húmedo. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el miedo que había sentido en ese momento le dejó claro que su pasado estaba más cerca de lo que imaginaba. El día comenzó como cualquier otro en la mansión. El sol brillaba con fuerza, derramando luz sobre los jardines bien cuidados, y una suave brisa agitaba las cortinas de las ventanas. Sin embargo, para Isabel, la serenidad del entorno era un manto delgado que apenas podía ocultar su ansiedad creciente. Desde que había oído los ruidos en el jardín la noche anterior, no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo o alguien la estaba buscando.
Su pasado, como una sombra persistente, se sentía más cercano que nunca. Esa mañana, mientras limpiaba los ventanales del salón principal, vio a Emiliano hablando con un hombre desconocido en el camino que llevaba a la entrada de la propiedad. Desde su posición, no podía escuchar lo que decían, pero los gestos serios de ambos indicaban que la conversación no era amistosa. Isabel trató de concentrarse en su trabajo, pero la presencia de ese extraño despertó en ella una inquietud difícil de ignorar. Cuando Emiliano regresó, su semblante estaba aún más sombrío de lo habitual. Sin dirigirle una palabra a nadie, se encerró en su despacho. Isabel sintió un impulso de confrontarlo, de preguntarle qué estaba pasando, pero el miedo a cruzar una línea la detuvo. Decidió que lo mejor era mantenerse ocupada y esperar a que el día pasara sin mayores incidentes. Sin embargo, esa calma frágil se rompió al mediodía, cuando Emiliano llamó a Isabel a su despacho. Su voz era firme, casi autoritaria, y al entrar en la habitación, ella notó que él estaba más tenso que nunca. «Isabel, necesito que me digas la verdad. ¿Hay alguien buscándote?», preguntó Emiliano, sus ojos oscuros fijos en ella. La pregunta cayó como un balde de agua fría. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba, y su mente comenzó a buscar desesperadamente una respuesta. No podía seguir ocultando la verdad, pero tampoco quería exponer por completo su vulnerabilidad. «Sí, hay alguien», admitió finalmente, con la voz temblorosa. «Mi esposo, o mejor dicho, mi exesposo. Es un hombre peligroso, y he hecho todo lo posible por alejarme de él». Emiliano asintió lentamente, como si su sospecha hubiera sido confirmada. Por un momento, no dijo nada, pero cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «No tienes que decirme más si no quieres, pero necesito que confíes en mí. Lo que sea que esté ocurriendo, lo resolveremos juntos». Isabel sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Aunque aún le costaba confiar completamente en Emiliano, su sinceridad parecía genuina. Por la tarde, mientras Isabel trabajaba en la cocina, Santiago entró con una expresión despreocupada, ajeno a la tensión que llenaba la casa. «Isabel, ¿puedes venir conmigo un momento? Quiero mostrarte algo». Ella dudó, pero finalmente aceptó. Santiago la llevó al establo, donde uno de los caballos había dado a luz recientemente. La pequeña cría se tambaleaba sobre sus patas delgadas, y la escena era tan pura que Isabel no pudo evitar sonreír por primera vez en días. «Es hermosa», dijo Isabel, con los ojos brillantes. «Lo es», respondió Santiago, mirándola fijamente. «Y tú también deberías sonreír más. Te hace bien». La intensidad en la mirada de Santiago hizo que Isabel desviara la suya. Aunque apreciaba su amabilidad, no estaba lista para aceptar ningún tipo de cercanía emocional. Había construido muros a su alrededor y no estaba dispuesta a derrumbarlos tan fácilmente. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Isabel decidió revisar las ventanas y puertas antes de irse a dormir. Algo en su interior le decía que debía estar preparada. Cuando llegó al salón principal, vio un destello de luces en la distancia, como si un coche se acercara por el camino de entrada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero antes de que pudiera reaccionar, Emiliano apareció detrás de ella. «Vete a tu habitación, Isabel. Yo me encargo», dijo con firmeza. Aunque quería insistir, Isabel obedeció. Desde la ventana de su cuarto, observó cómo Emiliano salía a enfrentarse a los ocupantes del vehículo. No podía distinguir quiénes eran, pero algo en su postura indicaba que la conversación no era amistosa. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el coche se dio la vuelta y se alejó. Al día siguiente, Emiliano reunió a Santiago e Isabel en la sala principal. Su expresión era más seria de lo habitual, y su tono dejaba claro que la situación era grave. «No quiero alarmarlos, pero parece que alguien está investigando esta propiedad. No sé quiénes son ni qué quieren, pero necesitamos ser precavidos». Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Estaba segura de que Héctor tenía algo que ver con esto, y el miedo comenzó a invadirla.
Sin embargo, la determinación en los ojos de Emiliano y Santiago le dio una pequeña dosis de consuelo. No estaba sola. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Héctor recibía una llamada de su contacto. «La encontré», dijo el hombre al otro lado de la línea. «Está trabajando en una mansión a las afueras. ¿Qué quieres que haga?» Héctor sonrió, pero su sonrisa estaba llena de malicia. «Nada todavía. Quiero que me des todos los detalles. Necesito saber quién la protege y cuál es la mejor manera de hacerla regresar». Lorena, que estaba escuchando desde el otro lado de la habitación, se acercó con una sonrisa astuta. «Esto es perfecto. Isabel nunca debió haberse ido. Ahora podemos arreglar todo a nuestro favor». Héctor asintió, pero en su interior sabía que esta no era solo una cuestión de orgullo. Era una cuestión de control, y él no estaba dispuesto a perder. De vuelta en la mansión, Isabel intentaba mantenerse ocupada, pero la ansiedad no la dejaba en paz. Cada sonido, cada sombra, le recordaba que su pasado estaba a punto de alcanzarla. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuvo un sueño perturbador. En él, Héctor entraba a la mansión y la encontraba. Aunque Emiliano y Santiago intentaban protegerla, Héctor era imparable. Isabel se despertó con un grito ahogado, su cuerpo cubierto de sudor frío. Cuando salió al pasillo para tomar un poco de agua, se encontró con Emiliano, que parecía haber estado esperando algo. «¿Estás bien?», preguntó él, con una expresión de preocupación. «No, no puedo dormir». La voz de Isabel era apenas un susurro. Emiliano la llevó a la cocina y preparó una taza de té para calmarla. Mientras lo hacía, le dijo: «No puedo prometerte que todo estará bien, pero puedo prometerte que haré todo lo que esté en mi poder para protegerte». Isabel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Aunque todavía tenía miedo, la presencia de Emiliano le daba un poco de fuerza. La lluvia caía con fuerza sobre la mansión, golpeando las ventanas con un ritmo frenético que parecía reflejar la inquietud de Isabel. Desde su habitación, observaba cómo el agua formaba pequeños ríos en los jardines, arrastrando hojas y barro. Su mente estaba atrapada en una tormenta aún más intensa. Las palabras de Emiliano sobre las personas que estaban investigando la propiedad se repetían en su cabeza como un eco incesante. ¿Había llegado finalmente el momento en que su pasado la alcanzaría? Mientras Isabel trataba de calmar sus pensamientos, Emiliano se encontraba en su despacho revisando documentos con expresión sombría. Desde la conversación con el extraño días antes, había estado haciendo llamadas y recibiendo información que solo confirmaba sus sospechas. Alguien estaba detrás de Isabel. Aunque ella había revelado parte de su historia, sabía que no era toda la verdad, pero eso no le importaba. Su prioridad era protegerla. Santiago, por su parte, percibía la tensión en el aire, aunque nadie le decía nada directamente. Decidió buscar a Isabel, sintiendo que necesitaba estar cerca de ella. La encontró en el salón, sentada junto a una ventana, mirando la lluvia caer. ¿No te cansas de mirar la tormenta?, preguntó con una sonrisa mientras se acercaba. Isabel giró la cabeza hacia él y esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que Santiago no podía ignorar. «A veces siento que la lluvia entiende mejor lo que llevo dentro», respondió en un susurro. Santiago se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas mientras la observaba detenidamente. «Sé que estás pasando por algo muy difícil, Isabel, pero no tienes que enfrentarlo sola. Mi padre y yo estamos aquí para ayudarte. Lo sabes, ¿verdad?». Las palabras de Santiago eran sinceras, pero Isabel no podía evitar sentir que su cercanía era un lujo que no podía permitirse. Había aprendido a no confiar, a mantenerse al margen para no arrastrar a otros al abismo de su vida. «Gracias, Santiago. Eres muy amable, pero hay cosas que no pueden compartirse». Su voz era suave, pero firme. Santiago iba a responder, pero en ese momento Emiliano apareció en la sala, su rostro reflejando preocupación. «Santiago, necesito hablar contigo. Es importante». Sin hacer preguntas, Santiago siguió a su padre hasta el despacho. Allí,
Emiliano le mostró unos documentos y le explicó lo que había estado descubriendo. Santiago escuchaba con atención, pero la información lo dejó atónito. ¿Estás diciendo que alguien está buscando a Isabel?, preguntó, incrédulo. Eso parece, respondió Emiliano con seriedad. No sé quiénes son ni qué quieren, pero si Isabel tiene razón sobre su esposo, podría ser él. Necesitamos estar preparados. Santiago asintió, sintiendo una mezcla de preocupación y rabia. No podía soportar la idea de que alguien quisiera lastimar a Isabel. Decidió que haría todo lo posible para protegerla, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre para tomar decisiones más drásticas. Mientras tanto, Héctor se preparaba para dar el siguiente paso en su plan. Su contacto le había proporcionado toda la información necesaria, la ubicación exacta de la mansión, los horarios de entrada y salida de Emiliano, e incluso una descripción detallada de la rutina de Isabel. Héctor sabía que tenía que actuar con cuidado, pero su impaciencia y su sed de venganza eran difíciles de contener. Esta vez, Isabel no escapará, murmuró mientras revisaba un mapa del lugar. Lorena, que estaba sentada en un sillón cercano, lo observaba con una sonrisa de satisfacción. Para ella, la caída de Isabel era una oportunidad para asegurarse de que Héctor permaneciera bajo su control. Solo recuerda que no se trata solo de traerla de vuelta. Necesitamos asegurarnos de que no tenga escapatoria esta vez, dijo Lorena con frialdad. Héctor asintió, aunque en su mente ya tenía sus propios planes. No le importaban las demandas de Lorena, su único objetivo era recuperar el control que Isabel le había arrebatado al escapar. En la mansión, la noche cayó rápidamente, trayendo consigo un silencio inquietante. Isabel no podía dormir. Cada sonido en la oscuridad le parecía una amenaza, cada sombra un presagio. Decidió levantarse y caminar por la casa, esperando que el movimiento la ayudara a calmarse. Cuando llegó al salón principal, encontró a Emiliano sentado junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano. Él levantó la vista al verla y le indicó con un gesto que se sentara a su lado. «No puedes dormir», dijo Emiliano, más como una afirmación que como una pregunta. «No, siento que algo malo está por suceder», admitió Isabel, mirando las llamas danzar en la chimenea. Emiliano suspiró profundamente antes de hablar. «No estás equivocada. Algo está pasando, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerte». Las palabras de Emiliano eran reconfortantes, pero Isabel no podía evitar sentir que estaba poniendo a todos en peligro al permanecer allí. Pensó en irse, en huir una vez más, pero el cansancio y la desesperación la mantenían paralizada. Esa madrugada, mientras todos dormían, un vehículo se detuvo a cierta distancia de la mansión. Héctor bajó del coche, acompañado por su contacto. Con binoculares en mano, observó la propiedad, estudiando cada detalle. «Entraremos mañana por la noche», dijo, su voz baja pero llena de determinación. Al amanecer, Isabel se levantó con una sensación de pesadez. Decidió salir al jardín para despejar su mente. Mientras caminaba entre las rosas, Santiago apareció a su lado. «¿Estás bien?», preguntó, mirándola con preocupación. Isabel negó con la cabeza, incapaz de ocultar lo que sentía. «Siento que todo esto es culpa mía. No debí venir aquí. He puesto a todos en peligro». Santiago tomó sus manos con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. «No digas eso. Tú no tienes la culpa de lo que te ha pasado. Y no estás sola en esto, ¿entiendes?». Isabel sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Por primera vez, permitió que alguien viera su vulnerabilidad. Santiago la abrazó, y por un momento, Isabel sintió que podía confiar en él. Esa tarde, mientras Emiliano organizaba las medidas de seguridad en la mansión, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era fría y calculadora. «Sabemos que Isabel está ahí. Si quieres evitar problemas, entrégala». Emiliano colgó sin responder, pero la llamada confirmó lo que ya sospechaba, el peligro era inminente. Por la noche, Emiliano reunió a todos en la sala principal. Su expresión era más grave que nunca.
Esto es lo que vamos a hacer. No permitiré que nadie entre aquí y se lleve a Isabel. Pero necesito que todos estén atentos y sigan mis instrucciones. Isabel sintió una mezcla de gratitud y culpa al escuchar las palabras de Emiliano. Sabía que estaba poniendo a todos en riesgo, pero no podía dejar que Héctor ganara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de valentía crecer en su interior. El amanecer rompió con un tinte rojo que teñía el horizonte, como si el cielo anticipara la tormenta que estaba por desatarse. En la mansión, un silencio inquietante se había apoderado de los pasillos. Isabel apenas había dormido, atormentada por las palabras de Emiliano y la posibilidad de que Héctor pudiera estar tan cerca. Desde que había huido, había vivido con el constante miedo de que él la encontrara, pero ahora, enfrentarlo parecía inevitable. En el despacho, Emiliano estudiaba los planos de la propiedad, planeando cada detalle para proteger la mansión. Santiago estaba a su lado, visiblemente tenso, pero decidido. Aunque su padre había intentado persuadirlo de mantenerse al margen, Santiago no estaba dispuesto a dejar a Isabel en manos de Héctor. No voy a quedarme atrás, papá. Isabel necesita saber que no está sola, dijo Santiago con firmeza. Emiliano asintió, reconociendo la determinación en los ojos de su hijo. Ambos sabían que la amenaza era real, pero no tenían intención de ceder. Por más peligroso que Héctor pudiera ser, no permitirían que se llevara a Isabel. En otro punto de la ciudad, Héctor afinaba los últimos detalles de su plan. Había contratado a 2 hombres para que lo acompañaran, asegurándose de que nada saliera mal. Mientras revisaba las fotografías que su contacto le había proporcionado, una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Isabel pensó que podía escapar de mí, pero pronto aprenderá que nadie me abandona, murmuró. Lorena, quien observaba desde la esquina de la habitación, cruzó los brazos con aire de superioridad. Aunque Héctor creía estar al mando, ella tenía sus propios planes. Una vez que Isabel estuviera de vuelta, usaría la situación a su favor para asegurarse de que Héctor no tuviera más opción que seguir sus órdenes. La noche cayó rápidamente sobre la mansión. Emiliano reunió a todos en la sala principal, detallando el plan de seguridad. Había reforzado las cerraduras, activado las cámaras de vigilancia y armado a los pocos trabajadores que quedaban en la propiedad. Isabel escuchaba en silencio, sintiendo cómo la culpa la consumía. Cada medida, cada precaución, era un recordatorio de que su presencia estaba poniendo a todos en peligro. No tienes que quedarte si no quieres, dijo Emiliano, mirándola directamente. Entiendo si decides irte, pero si te quedas, te protegeremos con todo lo que tenemos. Isabel bajó la mirada, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Quería huir, desaparecer, pero sabía que hacerlo no resolvería nada. Si Héctor la encontraba ahora, lo haría de nuevo, una y otra vez, hasta destruir todo lo que quedara de ella. Me quedaré, respondió finalmente, con una voz que apenas era un susurro. No puedo seguir huyendo. Las palabras de Isabel sorprendieron a Emiliano y Santiago. Era la primera vez que la escuchaban hablar con tanta determinación. Aunque todavía estaba llena de miedo, algo en su interior había cambiado. Estaba cansada de ser una víctima, de permitir que Héctor dictara su vida. Horas más tarde, el sonido de un motor rompió la tranquilidad de la noche. Emiliano, Santiago y los trabajadores se movilizaron rápidamente, apagando las luces y tomando posiciones estratégicas. Isabel se escondió en su habitación, pero su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Héctor y sus hombres bajaron del vehículo, moviéndose con cautela por el camino de entrada. Estaban armados, pero no esperaban resistencia. Para Héctor, la mansión era solo un obstáculo temporal antes de recuperar lo que consideraba suyo. Entraremos por la puerta trasera. Asegúrense de que nadie nos vea, ordenó en voz baja. Sin embargo, Emiliano había previsto cada movimiento. Mientras Héctor y sus hombres intentaban forzar la cerradura, fueron sorprendidos por los trabajadores armados. Se produjo un enfrentamiento tenso, con gritos y golpes que resonaban en la oscuridad. Isabel, desde su escondite, escuchaba todo con el corazón en la garganta. Cada disparo,
Cada grito le recordaba los momentos de violencia que había vivido con Héctor. Por un momento, pensó en salir, en enfrentarlo de una vez por todas, pero el miedo la paralizaba. En el calor del conflicto, Héctor logró escapar de los trabajadores y entrar en la mansión. Su objetivo era claro, encontrar a Isabel. Subió las escaleras con pasos decididos, ignorando los gritos que lo llamaban desde atrás. Cuando llegó al pasillo, comenzó a abrir las puertas una por una, su voz resonando con furia. Isabel. Sé que estás aquí. Sal ahora mismo, o haré que todos paguen por tu terquedad. Isabel escuchaba los pasos de Héctor acercándose cada vez más. Su cuerpo temblaba, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era como si todas las veces que había sido golpeada, humillada y aterrorizada se condensaran en un único instante de claridad. No podía seguir permitiendo que Héctor tuviera poder sobre ella. Cuando él abrió la puerta de su habitación, Isabel estaba allí, de pie, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y valentía. Héctor sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al ver la firmeza en su mirada. Creí que eras más inteligente, Isabel. Deberías haber regresado conmigo cuando tuviste la oportunidad, dijo, acercándose a ella. Isabel retrocedió, pero no se apartó del todo. Sabía que no podía enfrentarlo físicamente, pero también sabía que no estaba sola. En el momento en que Héctor extendió la mano para agarrarla, Emiliano apareció en la puerta, seguido por Santiago. Suéltala, dijo Emiliano con una voz que resonaba como un trueno. Héctor se giró lentamente, encontrándose con la furia en los ojos de Emiliano. Por primera vez, dudó de su superioridad. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Esta es una cuestión entre Isabel y yo. No tienes derecho a interferir, replicó Héctor, tratando de mantener el control. Cuando cruzaste esa puerta, te convertiste en mi problema, respondió Emiliano, apuntándole con una escopeta. El enfrentamiento terminó cuando la policía, alertada por los disparos, llegó a la mansión. Héctor fue arrestado, junto con sus cómplices. Mientras se lo llevaban, lanzó una última mirada a Isabel, llena de odio y promesas de venganza. Isabel, aunque temblorosa, se mantuvo firme. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Aunque sabía que el camino hacia la libertad aún sería largo, había dado el primer paso hacia su propia justicia. El sol de la mañana se colaba tímidamente entre las cortinas de la habitación de Isabel, anunciando un nuevo día. Pero para ella, este no era un día cualquiera. La noche anterior había marcado un punto de inflexión en su vida, una batalla que había enfrentado no solo con Héctor, sino consigo misma. Aunque todavía sentía el peso del miedo y la adrenalina corriendo por sus venas, también había algo nuevo, esperanza. En la mansión, el ambiente era diferente. Aunque la calma había regresado, todos sabían que nada volvería a ser igual. Emiliano estaba en su despacho, hablando por teléfono con sus contactos para asegurarse de que Héctor permaneciera bajo custodia. Santiago estaba en los establos, tratando de mantener su mente ocupada mientras reflexionaba sobre lo que había ocurrido. Y en el centro de todo, estaba Isabel, enfrentándose a la realidad de lo que significaba ser libre. Isabel salió de su habitación, caminando por los pasillos con una mezcla de determinación y duda. Sentía que debía agradecer a Emiliano y Santiago por todo lo que habían hecho por ella, pero también sabía que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba encontrar su propio camino, empezar de nuevo. En el comedor, encontró a Emiliano, sentado con una taza de café. Su expresión era seria, pero al verla entrar, suavizó su semblante. «Buenos días, Isabel. ¿Dormiste bien?», preguntó, invitándola a sentarse. «No mucho, pero, al menos siento que puedo respirar», respondió, con una pequeña sonrisa. Emiliano asintió, tomando un sorbo de su café antes de hablar. «Héctor está bajo custodia. Hice algunas llamadas para asegurarme de que el caso se maneje adecuadamente. No tendrás que preocuparte por él por ahora». Las palabras de Emiliano eran un alivio, pero Isabel sabía que su lucha no había terminado. Aunque Héctor estuviera lejos, las cicatrices que él había dejado seguían allí, recordándole todo lo que había perdido.
Gracias por todo lo que han hecho por mí. No sé cómo voy a poder pagarles, dijo Isabel, bajando la mirada. Emiliano negó con la cabeza, colocando su taza sobre la mesa. No tienes que pagarnos nada. Lo único que queremos es que estés bien. Isabel levantó la mirada, encontrando la sinceridad en los ojos de Emiliano. Por un momento, sintió que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Había vivido tanto tiempo sin recibir apoyo que aún le costaba aceptar que alguien quisiera ayudarla sin esperar nada a cambio. Más tarde, mientras caminaba por el jardín, Isabel se encontró con Santiago. Él estaba arreglando una cerca, pero al verla, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con una expresión de preocupación. Mejor, creo. Isabel se detuvo, mirando las flores que crecían cerca de ellos. Santiago, quiero agradecerte por todo. Anoche, fue una de las cosas más difíciles que he enfrentado, pero no podría haberlo hecho sin ustedes. Santiago sonrió, pero había algo más en su mirada, algo que Isabel no podía ignorar. Siempre voy a estar aquí para ti, Isabel. No importa lo que pase. Las palabras de Santiago eran simples, pero cargadas de significado. Isabel sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de confiar en alguien. Sin embargo, también sabía que su corazón aún estaba lleno de cicatrices, y no podía ofrecerle a Santiago algo que aún no tenía para sí misma. Gracias, Santiago. Eso significa mucho para mí, respondió, tratando de mantener la distancia emocional que tanto se había esforzado por construir. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Isabel se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. Pensó en todo lo que había pasado, en las decisiones que había tomado y en las que aún tenía por delante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su vida, pero también sabía que ese control venía con responsabilidad. Al día siguiente, Emiliano le propuso una idea que cambiaría el curso de su vida. Isabel, he estado pensando, tal vez deberías considerar tomar acciones legales contra Héctor. No solo para asegurarte de que él no pueda lastimarte de nuevo, sino para cerrar este capítulo de tu vida. La propuesta de Emiliano la tomó por sorpresa. La idea de enfrentarse a Héctor en un tribunal era aterradora, pero también era una oportunidad para recuperar algo de lo que él le había robado, su dignidad. No sé si tengo la fuerza para hacer algo así, admitió Isabel, con la voz temblorosa. No estarás sola. Santiago y yo estaremos contigo en cada paso del camino, dijo Emiliano, con una firmeza que la hizo sentir un poco más segura. Isabel pasó los días siguientes reflexionando sobre la propuesta de Emiliano. Habló con un abogado recomendado por él, quien le explicó los pasos que debía seguir y las pruebas que necesitaría presentar. Aunque el proceso parecía intimidante, cada conversación la hacía sentirse un poco más fuerte. Santiago también estaba a su lado, ofreciéndole apoyo incondicional. Sus palabras, su presencia, eran un recordatorio constante de que no tenía que enfrentar todo esto sola. Sin embargo, Isabel aún luchaba con sus propios sentimientos hacia él. Había una conexión entre ellos que no podía negar, pero también sabía que no estaba lista para abrir su corazón de nuevo. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Isabel esperaba. Mientras se dirigía al tribunal, sentía que cada paso era como caminar hacia el borde de un abismo. Pero cuando miró a su lado y vio a Emiliano y Santiago, supo que no estaba sola. Durante el juicio, Isabel enfrentó a Héctor por primera vez desde la noche en que escapó. Aunque su mirada estaba llena de odio, ella se mantuvo firme. Con la ayuda de su abogado, presentó pruebas de los abusos que había sufrido, y por primera vez, su voz fue escuchada. Cuando el juez dictó sentencia, declarando a Héctor culpable de los cargos en su contra, Isabel sintió una mezcla de alivio y liberación. Aunque las cicatrices emocionales aún estaban allí, por fin tenía la certeza de que podía empezar de nuevo. De regreso en la mansión, Isabel se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Emiliano y Santiago la felicitaron por su valentía, pero ella sabía que el verdadero triunfo estaba en su interior. Había enfrentado sus miedos y había salido más fuerte.
Esa noche, mientras estaba en el jardín, Santiago se acercó a ella una vez más. Isabel, quiero decirte algo, dijo, con una seriedad que rara vez mostraba. Sé que has pasado por mucho, y no quiero presionarte, pero, lo que siento por ti es real. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. Isabel lo miró, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Aunque aún tenía un largo camino por recorrer, por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente. Gracias, Santiago. No sé qué me depara el futuro, pero estoy agradecida de que estés en él. La brisa del amanecer acariciaba suavemente los campos que rodeaban la mansión. El canto de los pájaros parecía más alegre de lo habitual, como si el mundo celebrara la victoria de Isabel sobre los demonios que la habían perseguido durante tanto tiempo. Pero en su corazón, aunque había alivio, también existía un vacío. Las cicatrices de años de abuso no desaparecerían de la noche a la mañana y el proceso de sanar apenas comenzaba. Isabel despertó temprano, sintiendo el peso de la noche anterior todavía en sus hombros. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el sol pintaba el horizonte de tonos dorados. Aunque Héctor estaba finalmente fuera de su vida, la incertidumbre sobre el futuro la inquietaba. Por primera vez en años, tenía la libertad de decidir su propio camino, pero esa libertad venía acompañada de una responsabilidad abrumadora. Emiliano, siempre atento, había preparado el desayuno y la esperaba en el comedor. Al verla entrar, le dedicó una sonrisa cálida. Buenos días, Isabel. Hoy es un buen día para empezar de nuevo, ¿no crees? Dijo, sirviéndole una taza de café. Isabel asintió, aunque no pudo evitar que una sombra de duda cruzara su rostro. Sí, pero no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que quiero hacer, pero al mismo tiempo siento que no tengo fuerzas. Emiliano se inclinó ligeramente hacia ella, apoyando una mano sobre la mesa. Tienes más fuerza de la que crees. Lo has demostrado. Ahora solo necesitas tiempo para descubrir qué es lo que realmente quieres. Las palabras de Emiliano resonaron en Isabel. Había pasado tanto tiempo viviendo bajo el control de otra persona que apenas podía recordar lo que era tener sueños propios. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a despertar, como una semilla que finalmente encontraba el suelo fértil para crecer. Más tarde, mientras caminaba por el jardín, se encontró con Santiago, quien trabajaba con los caballos en el establo. Al verla, dejó lo que estaba haciendo y se acercó con una sonrisa. Isabel, hay algo que quiero mostrarte. Ven conmigo, dijo, tomando su mano con suavidad. Isabel lo siguió hasta un rincón del establo donde había un pequeño potro que acababa de nacer. Era frágil y tambaleante, pero sus ojos brillaban con una determinación que Isabel reconoció inmediatamente. Lo llamé Esperanza, dijo Santiago, con una sonrisa orgullosa. Me recordó a ti. A pesar de todo, sigues de pie, luchando por encontrar tu lugar. Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza. Había algo profundamente conmovedor en las palabras de Santiago, en la manera en que veía más allá de sus cicatrices y la valoraba por lo que era. Gracias, Santiago. No sabes cuánto significa esto para mí, dijo, acariciando suavemente al potro. El resto del día transcurrió en una mezcla de calma y reflexión. Isabel ayudó con las tareas de la casa y el jardín, encontrando consuelo en el trabajo físico. Pero cuando la noche llegó, sus pensamientos volvieron a Héctor, no como una amenaza, sino como un recuerdo que necesitaba enfrentar. Sabía que, aunque él ya no formara parte de su vida, las heridas que había dejado aún tardarían en sanar. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Emiliano la encontró sentada en el porche, envuelta en una manta. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. No, hay tantas cosas en mi mente. Pero creo que lo que más me asusta es no saber quién soy sin todo lo que viví con Héctor. Durante tanto tiempo, mi vida giró en torno a sobrevivir. Ahora que tengo libertad, no sé qué hacer con ella. Emiliano la miró con una mezcla de comprensión y admiración. Esa es la parte más difícil de empezar de nuevo. Pero también es la más hermosa.
Tienes la oportunidad de descubrirte, de construir algo nuevo desde cero. Las palabras de Emiliano tocaron algo profundo en Isabel. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que no estuviera definida por su pasado, un futuro en el que pudiera ser feliz. A la mañana siguiente, Isabel tomó una decisión. Durante el desayuno, miró a Emiliano y Santiago con determinación. He decidido que quiero quedarme aquí por un tiempo. Quiero encontrar una manera de contribuir, de aprender, de crecer. Pero también quiero devolverles todo lo que han hecho por mí. Santiago sonrió ampliamente, mientras Emiliano asintió con aprobación. Siempre habrá un lugar para ti aquí, Isabel. Esta es tu casa, si así lo decides, dijo Emiliano. Con el paso de los días, Isabel comenzó a encontrar un propósito en las tareas cotidianas de la mansión. Aprendió sobre el cuidado de los caballos, ayudó a organizar eventos locales en el rancho y, poco a poco, comenzó a abrirse a las personas del pueblo cercano. Aunque al principio se sentía fuera de lugar, cada interacción le recordaba que estaba construyendo algo nuevo, algo propio. Santiago, por su parte, seguía a su lado, pero respetaba su espacio. Aunque sus sentimientos por Isabel eran claros, no quería presionarla. Sabía que el amor verdadero requería paciencia, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Un día, mientras paseaban por los campos al atardecer, Isabel se detuvo y miró a Santiago con una expresión que él no había visto antes. Santiago, quiero que sepas que valoro mucho todo lo que has hecho por mí. No sé qué me depara el futuro, pero quiero que formes parte de él. Santiago tomó su mano, mirándola con ternura. No importa cuánto tiempo tome, Isabel. Estaré aquí, contigo, en cada paso. Las palabras de Santiago sellaron un nuevo capítulo en la vida de Isabel. Aunque el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos, ya no caminaba sola. Esa noche, mientras las luces de la mansión brillaban en la oscuridad, Isabel se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas con una sonrisa en los labios. Por primera vez en años, se permitió soñar, no con un escape, sino con un futuro lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y emotiva historia. Queremos saber qué opinas, qué parte te conmovió más. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabel? Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete para no perderte más historias llenas de drama y superación, y no olvides dar un me gusta si esta trama tocó tu corazón. Tu apoyo significa mucho para nosotros.